Bienvenidos al nuevo podcast de filosofía ambiental hecho por Econotes. Abrimos el podcast con un primer episodio llamado Un paradigma integral. En este episodio vamos a poder cuestionar cómo entenderse con la naturaleza y cómo este nuevo paradigma puede ayudarnos a pensar alternativas para el sistema en el que hoy en día vivimos. En este nuevo espacio vamos a poder dudar y profundizar de las cuestiones socioambientales, así que quédate que hoy nos toca economía, ambiente, conciencia, sociedad. Todas estas cosas están muy conectadas y lo más importante es el paradigma. ¿Cómo nosotros nos vamos a entender en relación a la naturaleza? Si la seguimos entendiendo como algo aislado a nosotros, separado como materia prima, básicamente sí, vamos a seguir repitiendo economías lineales, contaminación, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensarnos con la naturaleza. Bueno, David, está bien, ya sé que soy parte de la naturaleza, pero la verdad es que no me puedo conectar con el océano, con las ballenas, no me puedo conectar con los árboles que se están quemando en los humedales. Si bien entiendo el concepto, ¿cómo realmente puedo pensar sistemáticamente a la sociedad en la que vivo como parte de la naturaleza? Les invito a que cuestionemos esto. Entonces, ¿cómo hago yo para entender si somos todo la naturaleza? Bueno, estamos planteando un programa en donde la naturaleza tenga redes sociales. Vamos a hacer redes sociales para los animales. Nada, mentira. No vamos a hacer nada de eso. Pero estaría buenísimo que la naturaleza tenga redes sociales. Imagínense si realmente hay algún problema con algún animal en algún lugar del mundo y lo empezaría a tuitear. Ya está, ya sabríamos lo que pasaría, lo podríamos resolver. El problema acá es que la naturaleza es tímida y no nos habla. No, bueno, ese no es el problema. El problema somos nosotros, que tenemos un sistema artificial. Con esto me refiero a que está pensado para satisfacer nuestras necesidades y mientras más nos desarrollamos, más nos damos cuenta el conflicto que tenemos para que esto pueda convivir con la naturaleza. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es realmente admirar a la naturaleza y encontrar cuáles son sus secretos. ¿Cómo hace la naturaleza para funcionar? Porque si bien la naturaleza no es consciente como nosotros, y por eso muchas veces la subestimamos, no quiere decir que no sea lógica. La naturaleza sí es inteligente. No es consciente, sí es inteligente, sí es lógica. ¿Cuáles son sus lógicas? Básicamente las lógicas del equilibrio. Acá nosotros tenemos que repensar a la naturaleza. Cuando pensamos, a mí me encanta traer el ejemplo del arrecife de coral, que es este lugar donde está Nemo, que ahí está lleno de peces, mucha biodiversidad, los corales. Es muy lindo todo, pero tenés al tiburón también, que el tiburón es como el temible tiburón que come a los pobres peces y se lo tiene como malo, cuando en realidad para la naturaleza no hay malo, no hay bueno, solo hay equilibrio. Y entonces el tiburón funciona para el equilibrio del ecosistema igual que cualquier otro animal. Y de hecho, acá me mata. Les vamos a dejar imágenes acá de unos animales que se los suele llamar limpiadores, que se alimentan de la mugre que tienen los tiburones en sus dientes. Eso me mata. Y para nosotros puede ser gracioso, raro, pero realmente es esta lógica la que no tenemos que dejar pasar. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para, en un sistema artificial ya construido, una economía lineal que sabemos que no funciona, cómo hacemos para repensarlo? Porque literalmente estamos sufriendo olas de calor enormes y a nosotros acá en la ciudad, y la ciudad realmente no está pensada para estas temperaturas. ¿Cómo hacemos para repensarlo? Lo primero, para no volvernos locos, es tomar conciencia. ¿Cómo hace la naturaleza? Por ejemplo, la naturaleza cuenta con detritívoros. Nosotros llamamos detritívoros a unos animales que se alimentan de la materia orgánica en degradación. Por ejemplo, un árbol en el bosque cuando muere, no es que vienen todas las hormigas y todas juntas lo levantan y dicen, vamos, en bloque, y lo llevan hasta la basura. No, lo que hacen en realidad es que el árbol queda como materia orgánica en degradación y larvas, gusanos, escarabajos, todos estos animales se alimentan, se meten en el árbol y se comen la corteza del árbol. Después ya hongos y bacterias terminan de consumirlo y si queda algún otro mineral es absorbido por la tierra, por las plantas. ¿Esto qué nos viene a dar? ¿Qué mensaje nos viene a dar? Básicamente que nada se pierde, todo se transforma. Y esto quizás les suena porque es una ley de la termodinámica. Nada se pierde, todo se transforma. Si nosotros entendemos esto y lo llevamos a la economía, que al final la economía
no nos podemos encerrar en que es solo oferta, demanda, bienes, servicios, producción, consumo, no. La economía utiliza la naturaleza, utiliza materia prima, la transforma y eso es lo que hace. De hecho, se tiene esta idea de que nosotros producimos, nosotros transformamos en términos termodinámicos, en términos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar la termodinámica, el concepto de la termodinámica a la naturaleza? Perdón, a la economía. Acá voy a nombrar 3 principios de la termodinámica que me parecen claves. Uno, este que ya dije, nada se pierde, todo se transforma. Otro, siempre hay una pérdida residual de calor en cada proceso, en cada transformación. Y después, 3, el principio de la entropía, que es este estado de equilibrio o desequilibrio que tiene la materia y la energía en cada proceso. Según este principio, en cada transformación se pierde el equilibrio, se tiende al desorden, al caos. Entonces, qué loco, ¿no? Porque nosotros nos encontramos, quizás yo, empresa o industria o fábrica, quiero utilizar la naturaleza y la naturaleza aparece ahí, son los árboles, los vamos a cortar y vamos a talarlos y vamos a hacer madera y vamos a construir casas. Listo, buenísimo. Pero ahora, cuando esos muebles dejan de funcionar, por ejemplo, ¿no? Yo construí mesas, construí sillas, construí placares, los vendí. Fueron utilizados, ya está, no sirven más. Con el tiempo terminaron de ser utilizables, entonces las personas lo tiran. ¿Y ese lo tiran qué es? Bueno, justamente es esto que nosotros perdemos, que en vez de transformarlo y recuperarlo, en realidad lo estamos perdiendo. Y en realidad no es que lo perdemos y ya está, se va y lo tiramos por planeta Tierra y va por el espacio viajando y bueno, quizás le da alguna nave extraterrestre. No, no, queda acá, queda acá. Entonces, es por eso que nosotros encontramos tantos problemas de contaminación, acumulación de residuos, todo esto de gases de efecto invernadero. Bueno, sin meternos en ese embrollo, vamos a pensar lo divertido, que es pensar cómo hacemos para que este sistema de mercado cambie, esta economía cambie. Ya habrán escuchado el problema de la economía lineal y habrán escuchado de la economía circular. Pero la economía circular no es tan fácil. No es simplemente pensar en, bueno, nada, vamos a Avellaneda y vamos a agarrar todas las telas que tiraron, todas las bolsas, las cajas, vamos a levantar todo y vamos a hacer algo con esto, vamos a pensar qué hacer. Y listo. No, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque en cada proceso, de nuevo, en cada proceso, transformación, de industrialización, se pierde energía, que es esto de los gases, de efecto invernadero, todo esto. Bueno, todas estas cosas se pierden. Entonces yo, si genero más transformación, voy a generar más energía liberada y más desperdicio, más residuos, que es esto de la entropía que después yo en todo no lo puedo agarrar. Hay cosas que las pierdo, que no tienen la misma capacidad de después usarse. Como nosotros, por ejemplo, no sé, vamos y hacemos planta, eso, por ejemplo, la ganadería o la agricultura. La agricultura es clave. Ahí yo puedo tener tierras y digo, listo, agarro las tierras, vamos a cultivar acá, fertilizantes, vamos a potenciar que sean las mejores plantas y terminan generando unos monstruos y los vendemos en el mercado y listo, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Esa tierra que yo utilicé está muy dañada y ahora no puedo utilizarla de la misma forma. Entonces es cómo hacemos para utilizar estas lógicas de la naturaleza que todo va a funcionar a la larga, ser sustentables. Bueno, la economía circular no nos viene a plantear el reciclaje. El reciclaje es la última instancia. Lo que viene a plantear la economía circular es, antes de nosotros pensar cómo vamos a producir, entre muchas comillas, vamos a pensar cómo hacer que esto dure. Básicamente eliminar conceptos como la obsolescencia programada, estas ideas de lo descartable, todo eso no tiene que estar más, ¿no? Nosotros tenemos que pensar ya desde el principio cómo vamos a hacer para que lo que podamos utilizar realmente sea eficiente. Eficiente, esa es la clave. Porque los ambientalistas se los suele tildar como, bueno, no sé si tildar, pero es como que
hay como un conflicto entre, bueno, cómo vamos a hacer para no dañar el ambiente, pero seguir generando la producción que seguimos teniendo, ¿no? Que nos viene tan bien, que ya funciona, ya hay toda una estructura, o sea, no podemos de repente, bueno, así como daña a algunos animales, vamos a cambiarlo todo de repente, no, tenemos estructuras. Entonces, acá lo interesante es que los problemas con la naturaleza, la contaminación, no solo vienen a decir que tenemos problemas en un sentido de daños, sino que tenemos desperdicio de eficiencia. Y esto es clave. O sea, realmente acá se esconde todo. Por ejemplo, esto de la economía circular viene a pensar en, por ejemplo, economías locales. Entonces, ¿a qué nos invita a pensar la economía circular? Nos invita a pensar cómo desde el principio nosotros podemos pensar que que nuestros productos no terminen desperdiciados, contaminados, tirados, que se utilicen realmente con buena eficiencia. ¿A qué me estoy refiriendo? En principio, a sacar la obsolescencia programada, eh, a no tener responsabilidad alguna con lo que yo produzco, ¿no? Como lo descartable, ¿no? Envases descartables, envoltorios, cosas que, o en los recitales que tenés estos vasos de plástico, bueno, y hay un montón de soluciones. Hoy les voy a traer tres casos, vamos a hacer tres. Uno que es reinteresante es los ecovasos, que son una organización que dijo, ¿saben qué? En los conciertos la gente utiliza un montón de vasos, los tiran y todo eso se contamina. Y está bien, podría venir una organización después a juntar todo, pero esa no es la idea. ¿Cómo hacemos para que realmente desde el principio ya esto directamente no pase? No queden todos los plásticos ahí tirados. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a conseguir estos vasos de plástico, vasos todos diseñados, lindos, ¿no? Y se los vendían al evento. Entonces esta organización generaba esos vasos, se los vendía al evento y este evento lo que hacía después es pedir un depósito por el vaso. Entonces yo voy al festival, vamos a tomar algo, toma 500 pesos el vaso. Bueno, está bien, pero después se lo traigo y me devuelven los 500 pesos. No pasa nada. Después me quedo ahí tomando y de repente digo, che, está bueno el vaso. Además me queda de recuerdo. Me llevo el vaso, son 500 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero con eficiencia? Me refiero a que pensar la problemática del plástico terminó siendo ganancia tanto para la empresa de los vasos como para el evento en sí mismo y como para mí que me llevo un vaso que después puedo reutilizar. Esto es eficiencia, ¿se entiende? Eh, Otro ejemplo que les podría traer, bueno, es el de Francia. Tiene un sistema de de como etiquetados en donde te especifica qué tan fácil es o no de reparar esa cosa. Cosa de que, por ejemplo, yo me compro un producto electrónico de un mueble, una silla como la que tengo acá, y de repente se me rompe el respaldo. Y yo digo, me tengo que comprar otra silla nueva. No, porque esta silla es re fácil de sacar el respaldo, comprar otro respaldo y le pongo el respaldo. Entonces, ¿qué es esto? Eficiencia. No tuve que producir más patas, no tuve que producir más respaldos. ¿Por qué? Porque estoy solamente produciendo lo que se va a usar. Eh, Puedo seguir con un montón de ejemplos. La verdad es que hay un montón de nuevas ideas. Hay un montón de nuevas ideas. Hay hasta una empresa que acá se las voy a dejar porque no me acuerdo el nombre, pero básicamente, ¿vieron los tergopoles que se ponen en, no sé si las consolas que uno compra? Algunas cosas que son muy frágiles se las envuelve y se las recubre con un tergopol, que es plástico con aire, que eso es muy difícil de reciclar. Realmente es muy difícil de reciclar. Y si eso se contamina. El tema es que esta nueva empresa pensó en cómo hacer este mismo envoltorio que cumpla la misma función pero con hongos. Entonces moldeaban los hongos para poder generar este molde que recubra el producto y lo asegure y después eso sirve como compost y es biodegradable. O sea, es realmente estar más allá, cambiar el paradigma, que es esto a lo que me refiero. Y un poco por ahí va la moraleja.
no es solamente una discusión de ambientalistas contra empresarios y toda una lógica de mercado social que solo se determina por bienes y servicios, por capital, por daños a la naturaleza, y si daño menos o daño más. Es entender realmente que nosotros no estamos separados de la naturaleza. ¿Qué es esto? Cuando nosotros en Econotes hablamos de lo socioambiental, es para terminar de dejar de entendernos como algo separado de la naturaleza, y que realmente, si seguimos así, termina todo siendo contraproducente. Todo es contraproducente, porque si yo solo me pienso como aislado de la naturaleza, indiscriminadamente consumo y abuso de la naturaleza, que es nuestra casa compartida, después tarde o temprano la naturaleza te vomita, que es que ya no da más. Y el que te vomite termina en consecuencias graves económicas, y no solo económicas, sino también de la salud de las personas, que es esto de que si nosotros, por ejemplo, utilizamos un montón de fertilizantes en la agricultura y el pueblo que está al lado se está contaminando, entonces no es muy sano la realidad. Eh, y es fundamental que nos llevemos esto. Desde Conotes, cuando hablamos de lo socioambiental, no hablamos de cómo nosotros vamos a hacer para ver los costos-beneficios de cada cosa que hacemos en relación al ambiente y culpar a quienes contaminan y a quienes dañan la naturaleza, y nosotros venimos acá a hacer un equilibrio. No, la realidad es poder realmente cambiar la cabeza y decir, ok, no, la naturaleza no es algo separado de nosotros, sino que nosotros somos parte de la naturaleza. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si nos pueden dejar un like, un comentario, algo que les haya interesado, que les haya gustado, nos reayudan para poder seguir haciendo este contenido. Gracias, comunidad.